Hola amigos de YouTube, una vez más con ustedes para continuar analizando estas lecciones o temas que realmente forman parte de lo que es nuestra salvación como seres humanos. Y pedimos al Todopoderoso que su Santo Espíritu nos dirija, como siempre pedimos, en oración, en nuestra cámara secreta, para que Dios bendiga este proyecto y también les colme a ustedes de bendiciones y nos haga entender las cosas que Él quiere que nosotros entendamos. Las que no, las dejaremos ahí para un futuro, si es que Dios quiere y le place a Él, nos las explique si es que se pueden explicar. Pero debemos de entender que nosotros como seres creados tenemos limitaciones en cuanto a cierto entendimiento de lo que hay creado en el universo, porque nosotros como tales no somos Dios, o no tenemos un sitial que podamos entender ciertos misterios que Dios solamente los tiene para Él como tal, porque no podríamos entenderlo nosotros de tan poderosos y grandes que son esos misterios. Hoy continuamos analizando el libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hay algo más hermoso todavía que nos dice el libro de Mateo. Dice que Jesucristo sería llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y realmente cuando Juan nos habla del Logos o del universo, de la palabra de Dios, nos quiere decir que Cristo ha existido siempre con Dios y que no ha sido un ser creado. Ahora, Cristo no vino a la tierra como el Padre, vino como el Hijo, obviamente. Y de esta manera en que Dios divide su personalidad para que nosotros como seres humanos podamos entenderla, Dios Padre y Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una forma en que nosotros podamos entender las diferentes propiedades, actitudes y acciones de Dios. Los discípulos estaban convencidos, comenzando con Pedro, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hay mucha gente que no está convencida de que Cristo sea el Hijo de Dios. Por lo tanto, lo ponen en una categoría como lo pone el Islam. Para dar un ejemplo, el Islam piensa que Jesucristo, o en las escrituras de Mahoma, se piensa que Cristo es un profeta, no que es Dios como tal, o el Hijo de Dios divino. En otras religiones también se ve a Jesucristo como un personaje gracioso, o un profeta, o un hombre muy inteligente que simplemente existió. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara cuando dice que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de Él, y será llamado su nombre Emmanuel. Qué casualidad que muchas personas piensan que Cristo es un profeta, otros que simplemente fue un hombre iluminado, otros que tenía sabiduría, etcétera, etcétera. Y Dios como tal vino a este mundo como hijo, se encarnó para poder rescatar a la humanidad del pecado, para poder salvar al hombre de la perdición eterna en que se encontraba. Este misterio de Dios de salvar al hombre es precisamente un misterio que pertenece a la divinidad. Los hombres, como seres creados, siempre estamos tentando a Dios y queremos una explicación exacta de lo que no entendemos. Y cuando no recibimos esa respuesta de Dios, buscamos en la supuesta sabiduría nuestra o en nuestro conocimiento la explicación de tal cosa o de tal misterio
que existe en el universo. Sin embargo, debemos de entender que el universo como tal tiene misterios que solamente pertenecen a Dios. Y debemos de entender que hay otros mundos y gran parte del universo que esos misterios que nosotros no entendemos lo acepta como tal. Por ejemplo, en otros mundos, en otros planetas, existen seres creados los cuales no interpretan la historia del universo como nosotros los seres humanos, que estamos en rebelión y en pecado, la interpretamos. Ellos saben y por fe comprendieron que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios con nosotros, y que no es un profeta, que no es mucho menos un Dios a medias, es Dios, Jesucristo, el creador del universo. La gran pregunta es, ¿cómo puede este verbo, el Logos, Jesucristo, estar en el cielo y estar juntamente con nosotros? Bueno, eso es parte del misterio de Dios. Pero sí sabemos que Cristo está con nosotros. Sí sabemos que vino a este mundo en forma de ser humano para salvar al hombre. ¿Qué sería de nosotros, amigo que me escuche en estos momentos, si Jesucristo fuera un ser creado? Si fuera un profeta, como afirma el Islam, estaríamos precisamente como esas religiones que aseveran que Cristo es un ser creado, perdidos en el universo, perdidos en este planeta, porque no aceptamos, como los maestros judíos en la época en que Cristo vino a la tierra, la divinidad de Cristo como Hijo de Dios. No cabe duda que Juan en el capítulo 1 del 3 al 14 nos señala que la palabra se hizo carne. Dios se hizo carne para habitar entre los hombres. Podemos ver esta similitud, esta ejemplificación, si podemos decir, de lo que pasó en el antiguo Israel y el Antiguo Testamento. De manera específica, el libro de Éxodo narra cómo fue la relación del pueblo de Israel con Dios. Y Dios le dio instrucciones específicas al profeta Moisés para que construyera un santuario, y dice el Señor, para habitar con ellos, para que el pueblo estuviese cerca de Dios. Así también, aparte de ese santuario en que los israelitas se sentían identificados con Dios al estar cerca de Él, también vino en forma humana para que el hombre, tú y yo, amigo que me escucha, podamos identificarnos con Dios. El Hijo Jesucristo vino a morar con nosotros, y no solamente moró con nosotros, también murió en una muerte de cruz ignominiosa, padeció todos los castigos y vejámenes que pueden infligir los seres humanos, y sufrió por ti y por mí, y derramó su sangre para salvarnos, para que nuestros pecados fuesen lavados y perdonados. Fue llevado al matadero y como cordero no abrió su boca. Aquel que no merecía la muerte murió por ti y por mí. El hecho es que hoy en día la humanidad está dividida en dos grandes grupos: los que creen que Jesucristo es Dios y los que no creen que Cristo o que Jesucristo sea divino o el Hijo de Dios. Dios no obliga a nadie a creer que su Hijo Jesucristo es uno con el Padre, pero sí nos insta a que nos convenzamos de que Dios vino a este mundo en forma de Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ahora bien, está en ti creer o no creer, y a qué grupo tú perteneces. Dios da libre albedrío para que creamos o no creamos, pero recuerden que no podemos pensar que el estar aquí en este universo, donde nosotros no tenemos control cuando nacemos en este mundo, cuando no tenemos control cuando nos vayamos a ir tampoco, ahí está, hay que creer en algo. Pero cuando creemos en algo, no quiero decir creer en una cosa, en un árbol o en algo invisible que se pueda aparecer o desaparecer. Lo que puede llevarnos a la salvación es precisamente la fe en el Hijo de Dios, que vino a este mundo y, como la historia divina lo narra, a morir por los hombres. Y el Verbo fue hecho carne, nos dice
Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, para que tú y yo creamos que Él es Dios y que vino a este mundo a rescatarnos. Muy pronto todas las cosas pasarán, pero es necesario que antes que pasen, creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. No nos preguntemos cómo está presente Jesucristo en el universo como Hijo y cómo está aquí en la tierra. Preguntémonos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Simplemente confiesa tus pecados a Dios. Cristo, que vino a morir por nosotros, limpiará tus faltas y te dará una nueva vida. Cristo, el Hijo de Dios, está llamando a todos los hombres a que vengan a Él ahora que hay tiempo. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por estar con nosotros hoy día y esperamos que compartan este video y le den like a nuestro contenido para que YouTube lo recomiende. Y si no te has inscrito a nuestro canal, puedes hacerlo. Te invitamos para una próxima ocasión para que nos encontremos. Reciban de nosotros muchas bendiciones y hasta la próxima.